están, queridos hermanos? Estamos en un nuevo encuentro de Soy Católico, una charla entre hermanos. Nos da mucha alegría de que ya esta charla se va haciendo un poco con más amigos, se va viendo que muchos hermanos se van animando a compartir algunas cosas, a darnos aliento, por sobre todo muchos hermanos que están orando por nosotros, que está muy bueno, esto, y se hace realidad esto de la iglesia cuerpo místico, misteriosamente unido por el Espíritu. En el programa de hoy queremos seguir trabajando, dijimos que íbamos a hacer una serie de programas sobre Cristología, es decir, donde nos íbamos a dedicar a Jesús, y hoy vamos a retomar 4 títulos que nos regala el Catecismo de la Iglesia Católica sobre Jesús. Sí, 4, lo presenta así, ¿no? Como Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Señor. Son como grandes temáticas, obviamente el Catecismo las menciona, después las va desarrollando a lo largo de todo el Catecismo y nosotros haremos lo mismo, ¿sí? Compartiremos un poquito acerca de cada uno de estos aspectos y bueno, centrándonos quizás un poquito más en esta última, Señor, por la cercanía y la actualidad que tiene para nosotros, ¿no? Claro, y sobre todo queremos hacer una teología práctica, es decir, para que esta teología, estos conocimientos se conviertan en vivencia, porque en realidad esta es la idea. Por eso que hoy vamos a tener un bloque donde vamos a ver un poco, discernir un poquito qué es el señorío de Jesús. Así que luego de la presentación vamos ahora vamos a seguir con este tema. Y bueno, y vamos a empezar con esta parte del programa donde vamos a hablar de Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Exactamente. Digo, son 3 títulos y fíjense ustedes, en esos 3 títulos está como condensada toda la vida de Jesús. Y al hablar de Jesús, estamos hablando de su humanidad, ¿no? En el hombre Jesús, en la persona del Hijo de María y de José, Dios irrumpe en la historia, ¿no? Dios entra a vivir en este tiempo, en ese niño y en ese joven, en ese adolescente, en ese hombre, está la presencia de Dios, ¿no? Esto es importante porque por ahí se presentan como dudas de la existencia humana. Claro, sí, ¿no? Sí. Una prueba, una de las tantas pruebas que se utilizan, por ejemplo, son los testimonios de Flavio Josefo, ¿no? Un historiador judío que vivía en Roma, ¿no? Sí, claro. Donde habla justamente de un tal Yeshua bar Yosef, ¿no? Sí. Ese Jesús, el hijo de José. Y que también es una cosa muy interesante, que después lo vamos a ver más adelante, y nombra a cada uno de los discípulos, ¿no? Sí. También, da un testimonio de él. Incluso tiene un dato clave que es que ese Jesús Nazareno, que algunos dicen que hace milagros, que lo presentan como, ¿no? Murió bajo Poncio Pilato. Sí, y lo ubica, recuerdo haber leído algunos textos sobre este tema, y lo ubica en espacio, en tiempo, y lo ubica bajo la gobernación de quién y en tal año, ¿no? Claro. Importantísimo este tema de la historicidad de Jesús, que es algo que, aunque parezca mentira, todavía por ahí en muchas, por ahí se dan muchas dudas sobre de Jesús, un personaje histórico, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que digamos, a ver, cuando se comienza a desarrollar toda la ciencia bíblica, ¿no? Algunos decían, digamos, que la información que el Nuevo Testamento nos da, o que lo que sabemos de Jesús no nos permitía llegar a la persona de Jesús. Algunos decían, por eso ahora están de moda, digamos, todos estos libros acerca de Jesús, donde se habla del Cristo recordado, ¿no? O de las experiencias de la comunidad. En algunos años se negaba la posibilidad de llegar al conocimiento histórico de Jesús. Esto que vos estás diciendo es un dato clave para decir, Jesús existió realmente. Más allá de que obviamente ni Flavio Josefo ni los historiadores romanos
podían llegar a decir que era el Hijo de Dios. Obviamente, en todo caso, dice, decía que era, ¿no? Pero es un dato clave para decir, para afirmar así eso. Se metió en la historia Jesús de Nazaret. Y hay un dato importante que lo aporta la arqueología, ¿no? Que habla justamente de una tumba que fue usada por muy poquitito tiempo, ¿no? Sí, claro. Realmente que la arqueología da pruebas también de esta existencia humana, materiales que son, ¿no? Exactamente. Así que, digamos, cuando decimos Jesús, estamos hablando como de esa dimensión humana fundamental, por lo que decíamos el otro día, hermano, es decir, lo que no se asume no se redime, van a decir después los padres de la iglesia. Cristo asume la condición humana en todo, menos en el pecado. Y aquí hay un dato. Por eso mismo, después, cuando demos el otro paso y digamos que es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor, estos tres títulos ya estamos hablando en otra dimensión, ¿no? Ya estamos pasando, damos el salto a la fe, ¿sí? Pero podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, y desde las ciencias humanas, la existencia histórica de un tal Jesús de Nazaret, con estas características que nos decía Sergio, ¿no? Algunos dicen que era hacía milagros, otros dicen que engañaba a la gente, que era curandero, que tenía discípulos. Entonces, fíjense ustedes, tenemos esta información que nos permite llegar hasta la existencia histórica de Jesús, así como a veces hay gente que hace el árbol genealógico de sus abuelos, sus tatarabuelos y llega no sé a dónde. Bueno, nosotros podemos llegar, gracias a la ciencia, a la existencia humana de este tal Jesús de Nazaret. Y también podemos, teniendo en cuenta esto, es importante reconocer la importancia de la familia de Jesús, porque Jesús indudablemente que aprendió de María y aprendió de José, digamos, todo lo referente a lo que tiene que ver con la ley, con toda la vivencia, digamos. Y la oración, la espiritualidad. La esperanza, ¿no? Él vivió como judío, pensó como judío, actúa como judío, y obviamente, digamos, todo esto es también, ¿no?, la herencia familiar, la historia de cada uno de nosotros, también la vive este Jesús, ¿no? Pero fíjate vos, cuando decimos Cristo, ahí ya estamos dando un salto de fe, porque decimos que ese hombre era ungido de Dios, ¿no? Cuando decimos Cristo, gente, decimos el ungido, el elegido, el Mesías, ¿sí? Y aquí estamos, es necesario que nos vayamos al Antiguo Testamento para entender qué significa decir el Mesías, ¿sí? Las promesas de Dios, la promesa de Dios a David, uno de tu familia se sentará en tu trono, la promesa de Moisés, Dios suscitará un profeta como yo, y así, ¿no? El Antiguo Testamento está atravesado por las promesas de la fidelidad de Dios, y esas promesas se realizan definitivamente en la persona de Jesús de Nazaret. Él es el ungido, Él es el descendiente de David, por eso es tan importante que José le dé el nombre a Jesús, porque José era de la familia de David, ¿no? Yeah. Cuando Dios le pide, mirá José, necesito que estés ahí porque Jesús tiene que ser de la familia de David, y eso solamente se lo podía dar José, ¿no es cierto? Entonces, pero además Jesús es el profeta que había prometido Moisés, y así, ¿no? Toda la teología después se va a ir desarrollando en base a esto, ¿sí? El Jesús de Nazaret, el hombre Jesús, es el ungido de Dios, es el Cristo. Nosotros con mucha naturalidad decimos Jesucristo, pero ahí ya estamos afirmando dos cosas, la humanidad de Jesús y el ser ungido de Dios, realizando todas las promesas del Antiguo Testamento en esa persona, ¿no? Es importante también resaltar de que María también es también de la herencia de David, ¿no es cierto? Es del linaje de David, ¿no? Sí, probablemente María venga más de la familia sacerdotal, ¿no? Si pensamos en su parienta Isabel y todo lo demás, probablemente justamente por eso María, digamos, necesitaba que fuera de la familia de David, por eso José es tan importante ahí, ¿no? En esa genealogía que la encontramos en el inicio de
Evangelios, Claro. donde hace toda la cronología hasta llegar, ¿no es cierto?, a David. Y qué importante, esto también cuando nosotros, lo que decía el padre Marcelo, cuando leer el Evangelio de Mateo, en esta clave, Sí, claro. ¿no?, de que el Evangelio de Mateo es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es la entrada donde Mateo se lee con una clave de decir, este es el que se estaba hablando en el Antiguo Testamento, está acá, es él, ¿no? Por eso Mateo, piensen hermanos, que es el Evangelio escrito para los cristianos venidos del judaísmo. Imagínense, en los tiempos de Jesús, uno lee los Hechos de los Apóstoles, la comunidad de Jerusalén, por ejemplo, estaba compuesta por la mayoría de judíos y algunos no judíos. Bueno, para esos judíos escribe Mateo su Evangelio, tratando de mostrarles que todas las promesas del Antiguo Testamento se realizan en Jesús. Por eso si lees Mateo, fíjate la cantidad de veces que Mateo dice, y esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Cómo Mateo quiere presentar a Jesús como la realización de todo el Antiguo Testamento. Sergio dijo bisagra, más que bisagra, ¿sí? Es promesa cumplimiento, ¿sí? En Jesús se realiza el Antiguo Testamento de una manera definitiva, ¿no? Y aparte que importante también es, digamos, aquí ver en el testimonio propio de Jesús y en este testimonio del Evangelio, ¿no?, que ya estamos hablando de una tradición oral, una tradición que también seguramente algunos escritos, y basados en los escritos del Antiguo Testamento, ¿no?, también justamente presentar a Jesús, presentar el otro tema que queremos ver en el día de hoy, que es justamente Hijo de Dios, ¿no es cierto? Se dice Jesús que se manifiesta Hijo de Dios y que tiene sus bases, digamos, en el Antiguo Testamento. Claro, porque el Hijo de Dios, en principio, digamos, en el Antiguo Testamento es el rey. El rey, en el momento de ser constituido rey, David pasa a ser hijo de Dios, Salomón y todos los demás reyes, ¿no? Pero fíjate vos que incluso la iglesia fue haciendo un proceso, no fue fácil decirle a Jesús Hijo de Dios. Si uno lee el comienzo de la carta a los Romanos, Romanos 1, 3, 4, en el verso 4, Pablo dice que Jesucristo es Hijo de Dios, constituido Hijo de Dios por el Espíritu, por la resurrección. Si uno lo lee rápido ese texto, dice Jesús era un hombre como vos y como yo, pero que en la resurrección es constituido Hijo de Dios, ¿no? Fíjate la afirmación. Después la teología va a seguir progresando y va a llegar Juan, el Evangelio de Juan, a decir que Jesús es el Verbo eterno que está desde todos los siglos en Dios, ¿no? El Verbo era Dios. El Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios. Y en el verso 14, y ese Verbo se hizo carne y vino a vivir entre los hombres. Entonces, fíjense cómo ese Hijo de Dios, ese Jesús de Nazaret, el ungido de Dios, es el Hijo eterno de Dios que comienza a vivir en la tierra para revelarnos el corazón de Dios. Y ahora entramos en una segunda parte que la quisimos como dejar, digamos, para tratarla en una forma más especial, y es Jesús Señor. ¿No? El Antiguo Testamento, cuando hay la traducción en griego de las escrituras del Antiguo Testamento, había un término reservado para el Padre, el Kyrios, Kyrios, el Señor. Pero que cuando se habla de Jesús, ya los discípulos, ya los escritores del Nuevo Testamento, utilizan esa palabra para dar a conocer a Jesús como Señor, ¿no? Ponerlo, equipararlo con el Yahvé, ¿no? Lo dice Pedro, fue constituido Señor y Mesías, ¿no? Lo dice el día del discurso de Pentecostés ahí, con una valentía notable, ¿no es cierto? Indudablemente tomar justamente esta audacia del Evangelio, ¿no? Este celo por ¿no? la parracía, ¿no? Sí, claro. Que los discípulos hablan con este coraje, con este orgullo realmente movido por el Espíritu Santo, ¿no? Y qué importante, el nombre de Dios que Jesús utiliza
mucho el yo soy, el yo soy, como tomando el nombre que Dios se revela allí en el capítulo 3 del Éxodo, Sí. ¿no? Cuando se revela a Moisés, dice yo soy, Claro. ¿no? Entonces Jesús dice yo soy, lo utiliza muchas veces en esto, que surge del tetragrama Claro. de la palabra Yahvé, ¿no? Sí. Digo, para nosotros es fácil decir Señor, ¿no? Pero para un judío decir Yahvé era el nombre impronunciable, ¿no? Cuando el judío estaba leyendo las escrituras y se encontraba con el tetragrama, las 4 letras sagradas, Yahvé, no se podía pronunciar, gente, ¿no? No se podía pronunciar. El lector, el que leía en la sinagoga o el que leía en su casa, el que estudiaba la palabra, automáticamente lo traducía por Adonai en hebreo, en griego, digo. Adonai, que significa Señor, ¿sí? Adonai en hebreo, Kyrios en griego, ¿no? Así que el judío que estaba leyendo las escrituras se encontraba con las 4 letras, con el nombre de Yahvé y no lo podía pronunciar. Automáticamente lo traducía por Adonai, Señor. Y después en el griego, como Sergio bien decía, el griego lo va a traducir por Kyrios, ¿sí? Dios es, Yahvé es el Señor, Yahvé es Kyrios. Imagínense que venga este hombre y diga yo soy Señor, yo soy el Hijo del Señor. Imagínense lo que significaba para eso, ¿no? Ahora, utilizaban también adjetivos calificativos como para Claro. nombrarlo, como es el caso de Elohim, ¿no es cierto? Sí. Que significa el Todopoderoso, ¿no? Sí, claro. El Kadosh, el Santo. Sí, Son sí, los sí. nombres que ustedes van a ver que en muchas de nuestras traducciones de la Biblia, sobre todo si utilizamos Biblia de Jerusalén o alguna la Biblia del Peregrino de Jonker, Ajá. y en algunas otras traducciones vamos a encontrar en el pueblo de Dios, Elohim, ¿no? Sí, Y decimos, pero el nombre Yahvé, Elohim, son objetivos que se utilizaban para no pronunciar directamente, Claro, sino para dar esa idea de Dios. Y también atento a esto que lo dijimos cuando empezamos, de que en teología nosotros hablamos del Padre a través de lo que hace, ¿no? Claro, claro. Imagínense que, fíjense, por eso, a ver, con todo respeto, si hay algún hermano separado, testigo de Jehová, con mucho cariño se lo digo, Jehová es una palabra híbrida, Jehová no existe como palabra. ¿Saben por qué? Porque Jehová es leer las 4 letras sagradas, Yahvé, con las vocales de Adonai, que significa Señor. Entonces es una palabra híbrida, es una mala traducción de alguna Biblia, la Reina Valera, ya en los años 1600, que de hecho por eso algunos hermanos separados todavía siguen usando la Reina Valera, aunque la actualizan y la reeditan, pero con algunos de estos, perdónenme la expresión, con algunos de estos errores lingüísticos que digamos que dieron origen a algunos hermanos separados, ¿no? Claro, indudablemente también, por ejemplo, cuando Reina Valera por ahí inclusive habla de que Jesús dice esto significa mi cuerpo, Claro. según ellos, cuando la traducción esto es mi cuerpo, y hay una diferencia bastante considerable entre significa y ser, ¿no? Absolutamente, claro. Por ejemplo, no es para entrar en una polémica, No. pero simplemente sí que porque nosotros tomamos el nombre de Yahvé, Claro, claro. ¿no? Yahvé, Yahvé. Adonai, Señor, Kyrios. Fíjense, Kyrios, Señor. ¿Qué significa decir Jesús es Señor? Es Jesús, el Hijo de Dios, el hombre de Nazaret, tiene todo el poder de Dios, ¿no? Exacto. Por el poder de la resurrección. Por eso fíjense que siempre el Nuevo Testamento, cuando habla de la resurrección, generalmente lo presenta en pasivo. Jesús es resucitado por el Padre. Jesús es resucitado por el poder de Dios, ¿no? Es levantado de entre los muertos. Fíjense, es decir, todo el poder lo tiene Dios y al resucitarlo a su Hijo se lo transfiere, se lo pasa, se lo comunica. Y en ese sentido nosotros decimos Jesús es Señor. Y esto es importante porque charlando con hermanos, muchas veces cuando hablamos del Espíritu Santo, te dicen, bueno, ¿por qué tenía que ir Jesús hacia el Padre? Para que el Padre y el Hijo nos envíen el Espíritu, porque es el Espíritu de Jesús el que nos envía el Padre. Claro. Nos dice Jesús que debía ser glorificado, debía ser glorificado para
que ese espíritu pueda ser compartido con todos nosotros. Después vamos a hablar más del tema, simplemente esto, ¿no? Pero necesitaba esa elevación para que él allí en la glorificación del Padre, ¿no? Que ahí se consuma la redención de los hombres también, ¿no es cierto? Claro. Podamos nosotros participar de ese espíritu, si no el espíritu que había, que surge del amor entre el Padre y el Hijo, es como algo que estaba en el que quedábamos fuera. Y justamente por esto que nos envía el Espíritu para que de alguna manera nosotros participar también en ese amor entre el Padre y el Hijo. Pero queríamos tomar ahora también un poco, ya que estamos hablando de esto del señorío, no solo quedarnos con esta idea, con lo que nos dice la palabra o con las verdades de fe, ¿no? La verdad teológica que estamos compartiendo, sino también, hermano, invitarte a lo siguiente. El reino de Dios, ¿sí?, quiere instalarse o instaurarse en el corazón de cada uno de nosotros, entendiendo el corazón como la sede de los sentimientos, pero lugar también, para el judío era el lugar muy importante, ¿sí?, donde se tomaban las decisiones cruciales, las decisiones del cambio de vida, ¿no? Las decisiones que traían un cambio de rumbo, ¿no? Un tomar decisiones de vida o muerte, ¿no? Decisiones importantísimas. Entonces en el corazón, cuando nosotros vamos tomando esta idea, el corazón del hombre es el campo de batalla entre el mal y el bien, ¿no? El campo de batalla entre Dios y entre el pecado. Entonces, fíjense una cosa, el señorío de Cristo, que nos quiere, que queríamos hacer propicio este momento también para compartirlo, tiene que ver con que nuestro corazón, con la ayuda del Espíritu Santo, se va alejando de las cosas malas, se va quitando de nuestro corazón justamente todas aquellas cosas que son obstáculos para el reinado de Dios en nuestro corazón. Y el señorío de Jesús también me gusta, esto lo escuché una vez y me gustó mucho, por eso lo guardé y lo quiero compartir en este momento también, es que el señorío de Jesús tiene mucho que ver con la conversión. Sí. A medida de que yo voy viviendo más conversión en mi vida, que no es un estado, mis hermanos, sino que es un proceso, es un camino, en la medida de que el señorío de Jesús se va haciendo más fuerte en nuestra vida, lo vamos dejando a Él tomar las riendas de nuestra vida en una confianza que ayuda al Espíritu Santo. Y no es fácil, ¿no? Sí, claro. Vamos a poner un ejemplo. Para aquellos que conducimos, ¿no?, que manejamos un auto, muchas veces nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, que estoy acostumbrado a que en mi casa soy el que manejo, llevo a mi familia, cuando voy de acompañante, en la esquina freno, y sin embargo voy de acompañante, ¿no? Claro. Es como que nos cuesta entregar, ¿no?, el mando a otro. Claro. Entonces, fíjense, y hay una anécdota muy linda, de un día un barco dice que estaba en una tempestad y estaba que se hundía. Entonces, bueno, indudablemente la gente que hacía, corría por su vida, para un lado, para otro, y encontraron en esa corrida un niño que jugaba con un autito, con un juguete, muy tranquilo, ¿no? Y entonces una persona dice, ¿no tenés miedo? Paró para levantarlo y dice, ¿no tenés miedo? Nos estamos hundiendo. Y dice, no, dice, porque mi papá es el que maneja el barco y no va a dejar que nada malo me suceda, ¿no? Por eso ese ser como niño de Dios, ¿no?, que se ve reflejado en esta anécdota, en este cuentito, ¿no? Indudablemente que es un trabajo muy arduo de dejar al Señor tomar nuestra vida y de animarnos por sobre todo, ¿no? La aventura es animarnos, porque, digamos, lo demás se va haciendo solo, lo va haciendo el Espíritu. Entonces, queríamos invitarte a que vayas de a poco a poco, haciendo la proclamación, ¿sí?, del señorío de Jesús en tu vida, ¿sí? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, ese Jesús va a estar cada vez más presente en nuestro corazón. Claro, por eso no basta con decir Jesús es el Señor, ¿no?, sino que hay que decir Jesús es mi Señor, ¿sí? Y ahí es donde vos tomás la decisión, donde dejá que Jesús gane la batalla, esa batalla que hablaba Sergio que se produce en el corazón. Yo quiero que gane Jesús, Él es mi Señor, Jesús es el Señor
porque murió y resucitó, es mi Señor porque me gana el corazón, me gana la vida. Y acá está la historia, nuestra historia primigenia, ¿no es cierto?, si se quiere, como iglesia, que en un primer momento se daba la proclama, se daba el querigma, se daba en esto de ser testigos. Y cuando se hablaba de ese Jesús que es mi Salvador, ese Jesús que es mi Señor. Más adelante seguramente tocaremos todos estos temas, que hace una diferencia con la catequesis, que es, la catequesis es enseñarnos una doctrina que tiene que ver con todo esto que estamos viendo, pero queríamos inculcarle, poner un poquito de proclama también en este programa, de decir como testigo Jesús es mi Señor, ¿no? Y con el deseo de que cada uno también pueda ir viendo los beneficios, y como ese niño, si le doy mi vida al Señor, nada malo me va a ocurrir. Y porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados, ¿no? Por eso afirmamos que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y es el Señor, mi Señor. Y qué importante es que podamos pedirle, te invito, mi hermano, que en este momento le pidas al Señor que te ayude a abrir tu corazón, que con el Espíritu Santo puedas pedirle a Dios en esta noche, en este día, en esta tarde, no sé el momento en que estás mirando este video, que Él, que es el Señor del tiempo, el Señor de señores, a vivir en tu corazón y que le digas en tu corazón: Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Podamos cantar esta última expresión, ¿no? Sino creerla y dejarla ser, ¿eh? Tú eres aquel que mi vida cambió, cantaba Sergio. Vos, Señor, sos el que cambia la vida, ¿eh? El que salva, ¿eh? El que resucita, el que le da sentido a la existencia de aquellos que se dejan salvar, aquellos que reciben en su corazón y en un acto absoluto de libertad reciben la salvación de Dios. Eres el que cambia mi vida. Si se animan a decirlo, le estamos dando pie al Señor a que Él actúe con poder en nuestra existencia. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Que así sea, hermano. Y si es así, que Él bendiga tu vida hoy y siempre. Lo que amás, lo que querés, lo que necesitas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con la confianza de que podamos darte una ayudita para que Jesús vaya siendo cada vez más Señor en tu corazón, nos despedimos hasta el próximo programa. Nos vemos, Dios. Y que Dios...